os presento a nuestro charlista, Manuel Domínguez, que es el autor de uno de los PFCs más peculiares, extraños e interesantes de la ETSAM, la VLS, Very Large Structure, un PFC que empezó siendo una locura desde el principio y terminó siendo una peli de Peter Jackson prácticamente. Así que, sin más, os dejo con Manu. Muchísimas gracias, Manu. Nada, a vosotros, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Pues nada, me contaba Manu lo que tenéis entre manos y que le parecía que la experiencia que habíamos tenido con el PFC era interesante. Tenéis que saber que la VLS es un proyecto sobre todo colaborativo en todos los aspectos y que lo que intenta es tener en cuenta la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de referencias posibles, ¿no? Porque en realidad es un proyecto que nace de una profunda frustración. El proyecto empieza en 2003 y lo consigo entregar en 2012. Pero antes de 2003, cuando yo era alumno, ya tenía mucha frustración, porque yo lo que quería era que me salieran dibujos. A ver dónde ahora los tengo por aquí abiertos. Porque quería... Este no, disculpadme. A mí. Quería dibujos que me salieran como los de... Estáis viendo mi pantalla, entiendo. Estamos viendo tu mail, de hecho. Sí, estáis viendo mi mail. Este no es. Esto es lo que quería. Quería dibujos que me salieran dibujos como los Miralles, ¿no? Como estos. Que yo me volvía loco para intentar que me saliesen estas curvas tan bonitas. Y era bastante frustrante, porque claro, en la escuela nos enseñan una forma de hacer, nos enseñan qué es lo interesante, qué es lo que merece la pena. Y vamos, admirador de Miralles como soy, claro, yo quería imitarle. Y quería imitar también a otros que en nuestra época estaban muy en boga, que se llamaban Fren y Cristina, y que hacían estas maravillas, ¿no? Todas estas curvas, cómo conseguir estos dibujos, me obsesionaba y me frustraba mucho. Hasta que, claro, entiendo que, bueno, que a lo mejor yo no estaba maduro, no tenía todavía esas capacidades desarrolladas. Y un día tuve una epifanía, que es la epifanía del bloque de AutoCAD. Claro, tenéis que tener en cuenta que esto yo estamos hablando de a lo mejor hace 20 años, ¿no? Y entonces no existía Pinterest, no existía prácticamente, no existían los tutoriales, no existían las referencias que tenemos ahora, ¿no? Y hace 20 años pensé, coño, si yo no puedo dibujarlo, ¿no? Yo incluso lo que llegaba a hacer era escanear estos dibujos y los vectorizaba para con esos vectores poder meterlos en AutoCAD y de alguna forma trasladar esas curvas y esos dibujos tan guapos a mis proyectos. Pero pensé, coño, si hay gente que está dibujando bloques todo el rato, si está dibujando AutoCAD todo el rato y lo está subiendo a internet, había una página que se llamaba Bibliocad, que hoy existe todavía, pero que es de las primeras que empezó a ser un repositorio de bloques. Entonces me volví loco y empecé a crear mi propio repositorio de bloques, a descargar todo lo que podía. Porque de alguna forma pensaba que si tenemos dibujos de miles de cosas distintas, que pueden ser desde, claro, en realidad este es mi repositorio, no es este es mi repositorio. Todos los bloques que tengo ordenados, que ya pueden ser animales, instalaciones, ascensores, escaleras, edificios, detalles de torres eléctricas, instalaciones de agua, motores, molduras y forjas, muebles, perfiles, personas, cosas de protección contra incendio. Aquí lo que encontraríamos serían, pues, bueno, este tipo de cosas. Yo pensaba que, ¿por qué no un quemador de caldera? Si lo rotásemos y lo cambiásemos de escala y situásemos una persona aquí debajo, rápidamente podría transformarse con un cambio de escala muy sencillo en un proyecto, ¿no? Y entonces toda mi obsesión de cómo generar dibujos bonitos ya estaría más o menos solucionada y podría empezar, y todo mi trabajo tendría que ser simplemente de recopilar tantos bloques como pudiera,
e ir insertándolos unos con otros. Y así poder ir trayendo dibujos que ya se habían hecho previamente y conformar con ellos mis proyectos. Y en ese momento pues decidí que, claro, que al mismo tiempo que iba recopilando bloques, cientos, miles, y los iba juntando y cambiando de escala y estirando y adaptando entre ellos, iba aprendiendo de ellos también, claro, porque de estas escaleras extensibles se aprende de la misma manera que se aprende de cómo se dispone una sala de ordeño, ¿no? Y cómo se tiene que configurar. Todos estos bloques me estaban dando, además, un aprendizaje, porque tenemos, ya os digo, todo tipo, ¿no? Hasta un planetario, cómo funciona, qué estructura tiene, cómo es este carrito de bonito, ¿no? ¿Cuántas horas me llevaría a mí hacer este dibujo tan bonito del proyector de una cúpula de un planetario? Pues no te lo quiero decir, pero cientos de horas, y a lo mejor ni lo conseguiría. ¿Por qué no aprovechar todos esos conocimientos, estos dibujos, y que mi proyecto fuese un ensamblado de esos mismos? Al mismo tiempo, también lo que hacía era, como cuando no encontraba lo que quería, cogía fotos y las calcaba directamente, ¿no? Como en este caso, en esta grúa antigua que había en un puerto. Le hice una foto con mi cámara, me la exporté directamente a AutoCAD y la calqué, y es una grúa de finales del principio del siglo XX que luego estuvo en mi proyecto. Manu, Y, perdona, sí. llevas la mitad de la charla. Vale, pues nada. Al final esta era una introducción para hablar de que, bueno, de que de esa obsesión o de esa frustración nace la epifanía de juntar bloques, y de ese juntar bloques y de esa diversidad y de esa multiplicidad de referencias que yo quería poner en mi proyecto, bueno, pues nace lo que era el documento principal que yo quería diseñar, ¿no? Que era esta especie de sección alzado de una máquina que se mueve por el territorio y lo va gestionando. Y también porque, bueno, creía que era una forma de contar muchas cosas en un solo proyecto, ¿no? Que un proyecto puede ser un gestor del territorio, puede ser una gran máquina, pero puede ser un invernadero, en este caso, ¿no? Puede contener los PFCs de compañeros míos, en este caso este es el PFC de Luis de Prada o Tomino de Zuloaga. Puede contener pequeñas arquitecturas interesantes, o puede contener partes de un transatlántico, ¿no? Y todas estas pequeñas arquitecturas al final se integraban en una sola plataforma probeta, que lo que hacía era testarlas, y conforme se movía por el territorio las iba implantando, las iba dejando caer, ¿vale? Al final esto funcionaba como un puerto de carga. En el fondo había una reflexión también política, en el sentido de que esta máquina que se desplazaba por el territorio tenía que tener cierta independencia, ¿no? Y bueno, al final su trabajo, su independencia la lograba a través de la gestión del territorio por el que circulaba, que en este caso era la meseta de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, al final el trabajo y lo que yo quería transmitiros es que juntar bloques o juntar dibujos es un ejercicio buenísimo por todo lo que os he contado, por lo que se aprende y por lo que a uno se le desperjuicia la cabeza, pero que hay varios trucos o que hay varias cosas que tenéis que tener en cuenta, que es hilar fino, ¿no? Las costuras de todos estos bloques. Pensamos en estas composiciones como un patchwork, y luego tendréis que ir pensando bien cómo coséis cada parte la una con la otra, ¿no? Y que en el fondo esa coherencia global, a pesar de lo distintos que son los dibujos o de lo contradictorias que sean las referencias que ponéis, esa coherencia la vais a lograr con el hilado fino, ¿no? Con que todo más o menos esté cosido, el trabajo del cosido de un patch con otro patch. Y bueno, os quería enseñar cómo quedaron las láminas al final. Esta era la lámina del contexto, que era análisis territorial de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, perdón.
Esta era la lámina de referencias que os contaba, había referencias desde pequeñas hasta grandes y que todas se ensamblaban en la estructura. Había un análisis territorial de cómo se desplazaba por ese territorio y qué paradas iba haciendo y qué gestiones iba haciendo según el recorrido que iba teniendo. Había un discurso en el que el territorio debía ser considerado como un elemento sinérgico en el que todo tenía que funcionar, tanto la gestión de los residuos como la producción y aprovechamiento energético, como la construcción del propio territorio y la gestión del medio ambiente. Todos tenían, estos 4 puntos tenían que estar funcionando al unísono con diferentes políticas y digamos que la VLS era el que los gestionaba y era el centro de todas estas 4 políticas de sinergias territoriales. Y bueno, esta sección que os he enseñado se componía en 4 paneles DIN A1. Como os he dicho, el truco era coser muy bien una cosa con otra, cuando digo coser literalmente, ¿no? Porque cuando haces un patchwork, ese hilo que teje una parte con otra es lo que le da sentido al conjunto, ¿no? Entonces, que todo estuviese, que yo perdiese el tiempo de repente, a lo mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, en hacer esta escalera, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, es lo que le da sentido a que tenga esta zona que se asoma sobre la zona de carga, que a su vez está cosido con... Esta es la grúa que os enseñaba antes, que la he puesto al revés y la he dejado colgando sobre el puente de la estructura. Eso es lo que da sentido al trabajo de ir juntando unos bloques con otros. Estos eran las plantas y los alzados. A ver. Una sonométrica que nos cuenta dónde está cada cosa, el análisis estructural y cómo esto, claro, había detrás también, como os decía, muchas personas involucradas que me tenían que dar cierta información que yo no poseía sobre el análisis estructural o cómo hacemos para calcular las máquinas, ¿no? Y las fuerzas de rozamiento y las fuerzas necesarias y las resistencias necesarias, ¿no? Para que esto pueda llevarse a cabo. Bueno, todo el catálogo de elementos o una variedad del catálogo de elementos que se podían disponer sobre el territorio al pasar. Y nada, unos cuantos renders. La lámina de instalaciones que funcionaba de forma paralela al territorio, la propia plataforma, la propia VLS, era una máquina sinérgica en sí misma y reaprovechaba al máximo todas sus energías y todos sus residuos, el análisis estructural y el análisis constructivo. Y nada, esto era más o menos, lo he dicho todo lo rápido que he podido, aunque se me han quedado algunas cosas en el tintero. Este era el archivo de trabajo. Os quería enseñar también cómo eran los esquemas de las plantas. Este era el archivo de trabajo limpio con la estructura inserta. Las plantas, la primera la zona de carga, la estructura, las zonas de instalaciones y luego una planta, porque al final, bueno, pues esto era una plataforma probeta y la planta de cubiertas iba cambiando dependiendo del momento, ¿no? Y este era un poco cómo era el entramado estructural de la pieza. Y nada, bueno, a mí lo que más me gusta es ver este archivo porque en realidad en él flotan todas las cosas con las que yo iba construyendo la sección, que algunas usaban, algunas no, pero toda esta especie de mesa de trabajo, que en cada una ya hay un proyecto en sí mismo, ¿no? Con tanto detalle, es lo bonito al final de este dibujo, no tanto el resultado final, que es más bien un pasatiempo, ¿no? Para ir mirándolo. Y nada, yo creo, Manu, que si nos queremos atener a los 15 minutos hay que dejarlo ya. A ver, activo los micros y un aplauso gigante, Manu. Mil gracias. Pasada.